El siguiente caso clínico que será expuesto a continuación consiste en la exodoncia de terceros molares incluidos. Para ello, vamos a comenzar con una breve introducción. Los terceros molares son las últimas piezas en erupcionar en las arcadas dentarias, y en su mayoría se encuentran retenidos o incluidos. Estos suelen salir entre los 17 y 25 años de edad. Las causas más comunes para la exodoncia se deben al dolor local, presencia de caries, motivos de ortodoncia, dolores de cabeza, fracturas dentarias y alteraciones en la articulación temporomandibular. Vamos con la presentación del caso clínico. En la presentación del caso clínico comienza con la visita de una paciente de 19 años a nuestro consultorio con el propósito de realizarse una limpieza dental. No obstante, también se le hizo la pregunta sobre si sufría alguna molestia dentro de su boca, en algún diente o en la lengua, encía, en fin, si sentía alguna molestia, dolor, que algo que ella podría, eh, que nos podría servir para poder examinar su boca. Y ella afirmó que sí sentía un dolor fuerte y espontáneo en las últimas muelas, compatible con las muelas del juicio, pero que sentía un dolor un poco más intenso en lo que es la última muela inferior del lado izquierdo, que es compatible con la muela o más bien con la pieza 38. Y debido a esta causa, ella empezó a tomarse hace 15 días, empezó a tomarse 2 comprimidos de 500 miligramos de paracetamol cada 6 horas. Durante la anamnesis se pudo recopilar como dato importante dentro del ámbito de salud que su madre sufría de hipertensión. Y generalmente la hipertensión se define como la presión arterial por encima de los 140 y 90. Y al revisar su presión arterial, se descubrió que en ese momento ella la tenía alta, debido a que era muy joven y había obtenido había tenido un 139 y 87 de presión arterial, lo cual era demasiado raro, relacionándolo con su edad. Pero al tener a una madre hipertensa, entonces se le aconsejó que debía realizarse un chequeo médico respecto a su salud cardiovascular, por lo cual se le recomendó realizarse unas pruebas extra con un médico especializado por precaución ante la toma de una decisión mediante el diagnóstico que se le iba a realizar. Luego de este detalle de haberle informado que era necesario que se haga un análisis médico, durante el odontograma, luego de la limpieza, de realizarle la limpieza, examinar su boca, se descubrió que ella tenía en sí las muelas del juicio, que tenía más bien solo molestias, pero lo que sí presentó en una radiografía panorámica era, era un problema más grave, el problema más grave era en la pieza 38. Ya que en la pieza 38, debido a su erupción, había tenido una malposición, impactando con la pieza adyacente, que era la pieza 37, con posibilidad de provocar una reabsorción de la raíz de esta. ¿Y cuál es la solución? La extracción de las muelas del juicio, que eran en total las 4. Ahora, ¿cuál sería nuestra actitud frente al paciente? Nuestra actitud va a depender mucho del estado de salud con la cual ella nos va a mencionar luego de su chequeo médico. Por ejemplo, si ella tiene antecedentes, o tanto familiares como ella tienen antecedentes respecto a su salud cardiovascular, era muy necesario hacer interrogantes de forma muy cuidadosa.
obtener información sobre el tipo de medicamento que está siendo administrado, para cualquier procedimiento quirúrgico, esperar incluso al menos 6 meses desde si es que tiene un problema cardiovascular demasiado grave, que incluso pudo haber ocasionado un infarto, lo que sucedió con su madre, según lo que ella comentó, es necesario hacer al menos una espera de 6 meses luego del primer em, ataque. Luego de ello, podremos obtener la aprobación de su médico para poder emplear así un protocolo de reducción de la ansiedad, disponer de nitroglicerina, emplearla profilácticamente si el médico lo recomienda. Administrar oxígeno suplementario, esto es meramente opcional, proporcionar una anestesia local profunda, plantarse la administración de óxido nitroso y monitorizar los signos vitales y mantener contacto verbal. Todas estas actitudes siempre se debe tomar en cuenta, tanto por la salud del paciente y su bienestar como el de nosotros mismos. En el diagnóstico se hizo un análisis de la radiografía panorámica, de la cual presenta los terceros molares incluidos, que son de la pieza 18 y 28, que está en una posición vertical y que no van a tener ningún problema en hacerse la exodoncia, mientras que la pieza 38 y 48 están en una posición horizontal y están afectando sus piezas adyacentes, que es la 37 y 47, de la cual puede darse una reabsorción radicular. Preoperatorio. Como parte de los cuidados o indicaciones preoperatorias, es la revisión previa del material, los principios básicos de asepsia o antisepsia que se deben aplicar para lograr la extracción exitosamente y con la menor contaminación de microorganismos patógenos. La historia clínica es el primer paso para lograr un diagnóstico preciso y certero. La utilización de barreras básicas de protección controlan un gran porcentaje de transmisión de infecciones, como pueden ser las infecciones causadas por microorganismos que salgan de la saliva o la sangre, entre otras que ponen en peligro la vida del paciente, que hoy en día debe ser considerada como grave, tanto para el paciente y como el operador, en este caso el cirujano. Como una indicación preoperatoria, se debería realizar una limpieza profunda para eliminar la placa bacteriana que se encuentra presente en las piezas dentales. A su vez, también se debería utilizar colutorios después de cada comida para evitar posibles infecciones o antes o después de la cirugía. Otra indicación que se podría generar previa a la extracción dental es que el paciente se coloque vía intravenosa dexametasona de 4 miligramos. Este actúa como un medicamento de primera elección, ya que es un antiinflamatorio eficaz previo a una intervención quirúrgica, es decir, que ayuda a evitar la inflamación que se pueda generar tanto aguda como severa, que se pueda generar postquirúrgica después de la exodoncia. Así como también se le indica ciertas acciones a tomar en consideración antes de la exodoncia, también es importante mencionarle sobre algunas complicaciones que podrían presentarse durante o después de la práctica quirúrgica. Entre ellos tenemos los edemas en el área de exodoncia, fracturas del diente debido a una mala sujeción o presión de las piezas dentarias, luxación de la articulación temporomandibular debido a que el paciente permanece con la boca abierta durante mucho tiempo. Se pueden presentar esquirlas óseas, que son restos óseos o astillas que pueden ser retirados posteriormente. Se puede dar una comunicación bucosinusal. Esto dependerá de cómo se encuentre la pieza dentaria que será visualizada en la radiografía anteriormente.
Se pueden presentar daños adyacentes en las piezas cercanas y o también se pueden dar lesiones nerviosas durante la extracción debido a que se toca durante la presión o la luxación del diente podría verse afectado algún nervio que esté cerca del área. El instrumental que será usado para este caso son carpool, periostótomo, que es utilizado para la retracción de la mucosa, bisturí, separador de Minnesota, elevadores de Winter, los forceps tanto superior como inferior. Superior se recomienda el numeral 67 e inferior el numeral 79. Y en este caso también será utilizado una pieza recta con diferentes fresas en varios tamaños, puesto que los terceros molares que están ubicados en la mandíbula están en una posición semi-horizontal y la acción que se pretende es cortar el diente y el hueso de ser necesario para facilitar la extracción de la pieza. La técnica de anestesia que será aplicada en este caso es una técnica infiltrativa en el maxilar con el fin de bloquear las ramas del nervio maxilar y una técnica troncular en mandíbula con el fin de bloquear al nervio dentario inferior. Como se había presentado anteriormente, es importante considerar la salud y los signos vitales que presenta el paciente en el momento de la extracción quirúrgica. Para ello, se considera usar un anestésico sin vasoconstrictor. Lo ideal es usar de 1 a 2 anestésicos por cuadrante, con un total de 4 a 8 cartuchos de anestésico. Los tiempos de exodoncia considerados en este caso clínico son: como primer punto tenemos la sindesmotomía, que consiste en la liberación de los ligamentos que unen el diente con la encía. Siguiendo con la aprehensión, que es sujetarse de la pieza, esta consiste en la introducción de las valvas del forceps lo más profundamente sobre el diente para asirlo a nivel del cuello dentario. En este paso se debe evitar tocar la corona para evitar fracturas de la pieza dental. Como tercer punto tenemos la luxación, que consiste en conseguir la rotura de las fibras del ligamento periodontal y la dilatación del alveolo. Es por ello que es importante empezar con un movimiento de impulsión en el fondo del alveolo, siguiendo un movimiento de lateralidad donde el brazo es el que se mueve. En este caso, como podemos observar en las piezas que están ubicadas en la mandíbula, tienen una posición semi-horizontal. Por ende, se procede a realizar una ostectomía, que es un corte controlado del hueso alveolar para facilitar la luxación en la exodoncia de los terceros molares. De la misma manera, es posible realizar una odontosección. Va a depender mucho de cómo se vaya dando la extracción clínicamente. Por ende, la odontosección también es un corte controlado para hacer más sencilla y cómoda la exodoncia del alveolo. Para finalizar está la tracción. Este es el último movimiento a realizar para conseguir la salida del diente. Posterior a ello, tenemos que ver cómo queda el alveolo, puesto que se tomará decisiones sobre la sutura. Es decir, que este va a depender del criterio clínico y del tipo de cirugía que hayamos realizado. En ocasiones se puede ver que los alvéolos quedan eh, totalmente con un coágulo formado, el mismo que no necesita de una sutura como tal. En otras ocasiones puede darse presencia de hemorragias, lo que
es importante controlar en su momento y una de las suturas más usadas es lo que conocemos como el punto de X. De la misma manera, es importante recalcarle al paciente sobre las posibles complicaciones que se pueden presentar después de la práctica quirúrgica. Entre ellas tenemos la parálisis del nervio facial, que generalmente es ocasionada durante la fase anestésica. Podría darse una isquemia, es decir, este proceso puede interferir en la cicatrización de la herida. Si hay un cuidado deficiente postoperatorio por parte del paciente, debe tener en cuenta que se puede dar una infección de los tejidos y a la larga, en el peor de los casos, causar una necrosis del tejido dental. Postoperatorio. El postoperatorio es una de las recomendaciones más importantes o pasos más importantes que se le puede hacer a un paciente para que uno se mantenga bien y evite complicaciones. La primera sería durante las 24 horas después de la cirugía no escupir ni enjuagarse. La segunda, colocarse bolsas de hielo en la zona quirúrgica durante 48 horas, luego por 20 horas. La tercera es tomar muchos líquidos. La cuarta, no utilizar el celular durante 6 horas después. Y la quinta es tener una dieta blanda, no comer sólidos y evitar comer por el lado que está afectado. 7, no fumar. 8, no realizar actividad física. Y 9, no cepillarse en la zona quirúrgica. Como conclusión, debemos tener en cuenta las indicaciones, recomendaciones que da el doctor, ya que es muy importante para evitar las complicaciones postquirúrgicas. En la operación quirúrgica todo va a depender de la edad del paciente, cómo está la gravedad, las características clínicas y cómo se ve radiográficamente. En todo acto quirúrgico va a tener una adecuada planificación de procedimiento, con qué técnica se va a realizar y sobre todo conocimientos quirúrgicos para que no haya tantas complicaciones en el momento de la cirugía.